Muy bien, la clase pasada les compartí un archivo en PDF acerca del tema de diagrama de flujo y quiero pensar que todos lo leyeron. ¿Todos leyeron el material o no lo leyeron? A ver, cuéntenme. Eric, ¿tú leíste el material? Eric Carpio, ¿leíste el material de diagrama de flujo? Sí, profe, sí lo leí, pero no le entendí. Bueno, no me grabé muy bien todo. Griselda. Solamente me grabé, Ajá. creo que lo de la definición, que creo que se usaban símbolos para así como cuadros o flechas así para operaciones, algo así decía al Ok. principio. Ok, muy bien. A la 1:20. Entonces tenemos exactamente 50 minutos el día de hoy. Vamos a ver que un diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo. Ajá. Nosotros ya aprendimos que es un algoritmo, ya vimos que un algoritmo es una sucesión lógica de pasos que nos ayuda a resolver algo. Ajá. Vimos que un algoritmo se tiene que numerar. Cada paso se tiene que ir numerando en orden progresivo. También vimos que tenemos que comenzar con la palabra inicio y terminar con la palabra fin. Otra característica que tenemos que tomar en cuenta a la hora de resolver un algoritmo es que tenemos que empezar siempre con un verbo. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe, ninguna. Perfecto. Muy bien, avanzamos entonces. Entonces vamos a ver que un diagrama de flujo se basa, como bien lo dijo Eric, en la utilización de diversos símbolos. Estos símbolos se llaman bloques, que representan las operaciones específicas que nos van a permitir alcanzar la solución de un problema. Cada bloque es como decir paso 1 es un bloque, paso 2 es otro bloque, paso 3 es el siguiente bloque, ¿sale? Entonces en ese orden va a estar estructurado un diagrama de flujo. Y como dice ese párrafo, se les llama diagramas de flujo porque los símbolos que se utilizan se conectan por medio de flechas. Y esas flechas son los que le van a dar el nombre al diagrama. Esas flechas van a ser las líneas de flujo por donde va a estar fluyendo la información. Un ejemplo, cuando hablamos del sistema digestivo, el primer bloque sería tu boca, por donde entra la comida. Para que llegue de tu boca a tu estómago la comida, necesita estar conectado por tu garganta, tu tráquea, etcétera, tu esófago, hasta llegar a tu estómago. Entonces imagínate que tu garganta, tu tráquea, tu esófago y todo eso, lo que comunica tu boca con tu estómago es una línea de flujo por donde fluye el alimento, ¿sale? Entonces la información de bloque en bloque, cada que vamos de bloque en bloque, esa información va a fluir a través de estas que se llaman líneas de flujo. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Ok, entonces voy a continuar. Vamos a resolver este que quedó de tarea. Ir a una función de cine. Vamos a ir a una función de cine. Entonces tenemos que ordenar este algoritmo. Esto se quedó de tarea. A ver, vamos a irlo resolviendo. ¿Cuál sería el paso 1? El 1 sería entrar al cine. El 1, dice su compañero, que sería 1, entrar al cine. Ok. Voy a consultar la cartelera. El número 2 sería consultar la cartelera. El número 3 sería seleccionar la película. El número 3 sería seleccionar la película. Luego, seleccionar un horario. Seleccionar un horario. Luego, comprar el boleto. Comprar boleto. Luego, escoger un lugar. Correcto. Luego,
No, profe, ahí sí. No, antes eso sería comprar las palomitas. A ver. No, Que no es darle el boleto al empleado. No. no, profe, el boleto, cuando compras un boleto tienes que escoger el lugar en donde te vas a sentar. Correcto. Sí. Sí va bien. Entonces el paso 7 sería ¿qué? Ir a comprar las palomitas. Para palomitas. Comprar palomitas y tu refresco. Ok. Ajá. Luego, Darle el boleto al empleado. este sería el paso 8. Darle el boleto al empleado. Correcto. Ajá. Entrar a la sala. Sentarse. Muy bien. Y el último, disfrutar la función. Muy bien. Pues ya quedó. Entonces, si se equivocaron en algún paso, y regularmente eso es lo que se hace en un cine. ¿Dónde está? Espérame. No, ya perdí mi puntero. Aquí está. Lo que regularmente hacemos en primer lugar es entrar al cine, consultamos la cartelera. Una vez que ya la consultamos, seleccionamos la película que queremos ver, vemos el horario, seleccionamos el horario y ya compramos el boleto. Cuando tú compras el boleto, el de la taquilla te dice qué asiento quieres elegir, con base a los asientos que están disponibles. Después pues te vas a la sección de dulcería, compras tus palomitas y tus refrescos. Le das el boleto al empleado, entras a la sala, te sientas y esperas a que inicie la película para disfrutar la función. ¿Sale? Entonces así quedaría. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo resolvieron? Ok, entonces avanzamos. ¿Cuál es la ventaja que tiene utilizar el diagrama de flujo? Miren, la principal ventaja es que te va a facilitar la comprensión de los algoritmos, porque te los va a mostrar a través de dibujos, a través de esquemas ilustrados. Ajá. Y eso es una gran ventaja, porque muchas ocasiones nos cuesta trabajo entender el texto, que a lo mejor es muy abstracto, pero se nos facilita la comprensión a través de imágenes, a través de dibujos, a través de esquemas. Entonces esa es la principal ventaja por el cual se emplean los diagramas de flujo. La traducción gráfica de un algoritmo es un diagrama de flujo. Y porque te permite la elaboración de programas informáticos dirigidos a resolver un problema por medio de la computadora. Y lo que vamos a hacer nosotros es resolver problemas utilizando la computadora a través de la programación de los algoritmos. Pero imagínate que está el algoritmo, luego hay que traducirlo a diagrama de flujo. Y después de que tenemos el diagrama de flujo, lo vamos a traducir a código de programación para que lo pueda entender la computadora. Entonces vamos a ir siguiendo un procedimiento. ¿Sale? Y vamos a empezar viendo los distintos objetos que se emplean en un diagrama de flujo. El primero que vamos a ocupar se llama terminal. Ajá. Este objeto del diagrama de flujo se pone en la parte superior, y dentro de ese óvalo va a ir la palabra inicio y se va a poner al final del diagrama de flujo, y al final va a llevar la palabra fin. Entonces, así como dice aquí, indica el comienzo o el final de un diagrama de flujo. Entonces, esta figura siempre va al principio y siempre va al final. ¿Sale? ¿Dudas? Ok, gracias, Grace. Vamos a avanzar. Vamos a encontrar este otro. Este
Este otro objeto o esta figura se le conoce como entrada y salida y es un polígono irregular. Este se utiliza para solicitar datos. Por ejemplo, cuando estamos llenando el formulario de Google, cuando nos registramos, cuando queremos tener una cuenta en Facebook, tenemos que llenar un formulario. Entonces, esta es la representación gráfica de cuando te pide tu nombre. Captura tu nombre, captura tu edad, elige tu fecha de nacimiento. Entonces, todos esos datos están entrando al diagrama de flujo por esta figura. Esta figura también se utiliza para la salida. Se utiliza para entrada de datos y salida de información. Como dice aquí, utilizado para solicitar datos. Cada uno de ellos se almacena en una variable, como ya lo vimos en la exposición que hicieron sus compañeros, y como ya lo repasamos, toda la información, todos los datos se van almacenando en variables. Y como dice aquí también, este símbolo también representa la salida de datos o de información, ya sea por monitor, por bocinas o por un cañón proyector, ¿vale? Siempre y cuando no sean de impresión, porque el símbolo para impresión es diferente, ¿sale? Entonces por aquí metemos datos, pero también por aquí el algoritmo nos va a devolver información, o si no, datos de salida. ¿Algún comentario, alguna duda en este punto? Por mi parte, ninguna, profe. Gracias, Yael. ¿Los demás? Tampoco la mía, profe, no hay duda. Bien, bueno, entonces continuamos. Vamos a encontrar este otro. Este es un rectángulo. Este se llama de proceso. Con este vamos a estar procesando los datos y los vamos a estar transformando en información. Entonces, este es por ejemplo, que Facebook te pide que te pregunta cuáles son tus gustos, ¿no? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Cuáles son tus intereses? Entonces, esa información que tú capturas por teclado o que capturas por la cámara, porque la cámara, ya ves que también puedes tomarte una foto para poner tu foto de perfil en Facebook. Esos datos son procesados, tienen que procesarse, tienen que almacenarse en variables. Y recuerden que las variables son como espacios de memoria que se asignan para guardar datos. Entonces, quien hace todo eso es este bloque que se llama de proceso. Y como dice aquí, es empleado para indicar las operaciones. El proceso significa la transformación de unos datos en otros, o sea, por eso se llama proceso. Procesa los datos y los transforma de unos datos a otros datos o a información. Y como dice aquí, esos datos se encuentran alojados en las variables. Avanzamos. Vamos a encontrar y también es muy utilizado. Se llama de decisión y la figura que representa es un rombo. Se utiliza para representar preguntas. Por ejemplo, cuando tú llenas un formulario en una computadora a través de internet, a lo mejor el formulario te va a preguntar si estudias o trabajas, si vives en casa propia o si estás, si tienes beca, por ejemplo. Todo esto lo va a procesar este símbolo. Entonces aquí puedes plantear una pregunta. ¿Tienes beca? Y tú puedes contestar sí o no. Y para ello pues vamos a utilizar datos booleanos, ¿no? Si vamos a contestar con un sí o con un no, pues nos conviene utilizar un tipo de dato booleano, como ya también lo vimos. Entonces, esta decisión, como dice aquí, tiene al menos 2 respuestas posibles, para cada una de las cuales hay un camino de continuación en el proceso. Entonces, si digo que no tengo beca, eso me va a llevar a otro proceso. Si digo que tengo beca, eso me va a llevar a otro procedimiento. ¿Sale? Entonces, también es de los más que se utilizan con frecuencia.
Y ahorita que vemos un ejemplo ya lo van a ir comprendiendo mucho mejor. Y bueno, pues tenemos las líneas de flujo. Y las líneas de flujo pues van a unir los diferentes bloques del diagrama e indican la secuencia de las instrucciones. Las flechas pueden ir de arriba a abajo, o de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha o al revés, de derecha a izquierda. Algo bien importante es que las líneas son horizontales y verticales. Estas líneas no las puedes poner en diagonal. O puedes hacer una curva de línea, por ejemplo, esto no es válido, esto no es válido, o que hagas esto tampoco es válido. Estas no son válidas. ¿Por qué razón? Porque la norma, hasta eso hay una norma que regula, que te indica los lineamientos por los cuales tienes que establecer estas líneas de comunicación, estas líneas de flujo. Solo pueden ser horizontales, que fluyan así o que fluyan así, o verticales, que estén fluyendo en este sentido o que estén fluyendo en este otro sentido. Pero estas no son válidas. Entonces, para que lo hagamos con estas, con las de este lado. Entonces, estas no. Entonces, vamos a poner un tache y estas vamos a ponerle una palomita, ¿sale? Entonces, estas sí son válidas, estas no. Vamos a encontrar este otro que se llama conector dentro de la página. Supongamos que ese es tu diagrama, haces tu inicio, pides datos por teclado, esos datos los procesas y luego aquí pones una condición. No, mejor no hay que poner condición porque si no se va a poner complicado. Déjenme poner otro. Ese proceso te lleva a otro proceso, pero aquí ya se te acabó la hoja. ¿Qué vas a hacer? Pues vas a poner uno de estos, un conector dentro de la página. Entonces yo pongo un conector y le pongo una letra, la letra A. Y luego acá pongo la letra A, pongo mi conector y continúo. Entonces a lo mejor aquí utilizo uno de decisión y aquí planteo una pregunta. Esa pregunta me va a llevar a un no o me va a llevar a un sí. Ahora chequen, las líneas de flujo están descendiendo en este sentido. Entonces estas van para acá, estas van para acá. Llego a la condición o a la decisión y planteo la pregunta. La pregunta se cumple. Si sí se cumple, me vengo para acá. Si no se cumple, me vengo para acá. Y entonces aquí pongo uno de salida. Y acá también pongo uno de salida. Y estas las conecto con el fin. Entonces esta la puedo conectar así. Y ya quedó. Entonces el conector, voy a cambiar el color de la pluma para que ustedes puedan identificar el conector. Este sería mi conector. Entonces dice, se emplea en la conexión de bloques dentro de la misma página. Generalmente se usan letras o números para identificarlos. En este caso yo utilicé la letra A mayúscula. Entonces, cuando ya termines tu página y todavía no acabes tu diagrama de flujo, lo que te conviene es poner un conector. Puede ser un conector a la misma página, pero también puede ser un conector a otra página. Entonces, aquí yo estoy, ya se me acabó el espacio, entonces voy a poner un conector y hagan de cuenta que es como un acceso directo que te lleva a esta otra sección. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos, chicas? No, profe. Ok, gracias, Eric. ¿Los demás tienen alguna duda, pregunta? Por el momento no, profe. Muy bien, Rodrigo, gracias. ¿Los demás, chicas? Bueno, vamos a continuar. Va a haber ocasiones
en que tu hoja ya lo hayas llenado de diagrama de flujo y ya no tienes espacio en esa misma página. Ajá. Y tienes que continuar en otra página. Entonces aquí voy a hacer voy a hacer lo siguiente. Supongamos, está tu hoja. Esta es tu hoja. Esta es la hoja 1. Y acá tenemos la siguiente hoja, ¿no? Y esta es la hoja número 2, ¿sale? Entonces ahí haces tu diagrama. Supongamos que este es tu diagrama. Le metes datos a tu algoritmo. Esos datos son procesados, siguen siendo procesados. Y aquí ya se me acabó la hoja. Entonces, como ya no puedo poner ni por aquí ni por acá, entonces lo voy a poner en otra página. Entonces ahí pongo este símbolo que es como un escudo. Entonces pongo ese símbolo y luego en la siguiente página lo vuelvo a poner. Y aquí podemos también usar letras o números. Entonces aquí yo voy a usar números. Voy a usar el número 1. Eso me conecta con este. ¿Sale? Los conectores vamos a tener de dos tipos. Conector de página, que es el círculo, y conector con esta figura, que es cuando cambiamos de página. Porque ya no podemos agregar ni aquí ni aquí. En la anterior, aquí sí, porque imaginemos que esta es mi misma página. Entonces, tengo espacio suficiente para continuar mi diagrama en esta misma página. Y aquí utilizo círculos. Mi conector dentro de página es un círculo pequeño. Pero ¿qué va a suceder cuando me presente este caso de que mi diagrama ya no puedo seguir dibujando diagrama dentro de esa misma hoja? Necesito una hoja nueva. Entonces vamos a poner este símbolo. Este símbolo nos indica que este diagrama no termina aquí, sino tiene un conector a otra página y continúa de este lado. Entonces aquí podemos poner, siempre se me olvida ponerle las flechas, pero es fundamental poner estas flechitas, ¿sale? Entonces aquí voy a poner uno de decisión y voy a poner uno de proceso. Puedo poner acá otro de proceso. Y una vez que terminan ambos procesos, pues ya, el fin. Ajá. Entonces vean, este es un conector fuera de página. Vamos a continuar. Y este es el de impresión. Vean la diferencia. Ajá. Mientras que este es de salida de datos. Déjenme borrarlo porque no está tan... como que se puede prestar a confusión. Parece de proceso. Ajá. Mientras que este es de salida de datos. Este es salida a impresora. Ahí está. Entonces, si yo en mi algoritmo dice que el resultado de haber resuelto el algoritmo es que va a imprimirlo, entonces lo que vamos a utilizar va a ser este símbolo. Ay, con mucha imaginación no me quedo. Me cuesta mucho trabajo dibujar ese símbolo. ¿Sale? Entonces es muy diferente. Si es salida de datos, aquí sería por pantalla. Por pantalla. Ajá. Se utiliza este. Pero si la salida es a impresora, vamos a utilizar este. Ok, continuamos. Ahora, hay que seguir algunas sugerencias para desarrollar buenos diagramas de flujo. Todo diagrama de flujo debe indicar claramente dónde empieza y dónde finaliza. Y para ello vamos a ocupar las terminales. Ajá. No me dejó dibujar. Los terminadores, que son estos. Ajá. Uno es inicio, que está al principio, y otro es el fin, que está al final de tu algoritmo. Se deben de diseñar de arriba hacia abajo. Ajá. Y de izquierda a derecha.
Así como se los mostré en este ejemplo. Chequen, aquí está. Ajá. Vean, yo comencé de arriba a abajo y de izquierda de aquí hacia acá. Ajá. De arriba hacia abajo y de aquí hacia acá. Y así con cada uno de ellos. Observen esta parte. Primero se ejecuta la pregunta y aquí con base a la pregunta, si no es correcta, entonces hace esto. Si la pregunta es correcta, entonces se viene para acá y hace esto. Ajá. Entonces observen, estoy empezando de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Lo mismo con el otro ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces vean, todo desciende. Las flechas tienen que apuntar por lo regular y en su mayoría hacia abajo. Ok, entonces esa parte es esta. Deben de diseñarse de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Los símbolos deben de estar proporcionados unos a otros. ¿Qué significa esto? Que el tamaño de tus procesos siempre va a ser el mismo. Siempre va a ser el mismo. Lo que tú tienes que hacer, por ejemplo, que estos son tus procesos, ¿no? Estos son tus procesos. Entonces, y aquí hace algo. Entonces, el siguiente proceso va a tener el mismo ancho y el mismo alto que el de arriba. Ajá. Entonces, aquí hace esto y hace esto. Ajá. Por eso dice, los símbolos deben de estar proporcionados unos contra otros. Aquí hay proporción. Ajá. Entonces, aquí voy a poner mi inicio. Ajá. Y a lo mejor aquí hago una salida de datos. Y luego tenemos el fin. Este es un algoritmo muy sencillo. Y estamos cumpliendo. Ajá. Aquí me indica claramente dónde comienza y me indica claramente dónde finaliza. Deben de diseñarse de arriba hacia abajo. Entonces estoy empezando aquí y me estoy yendo hacia abajo. Y también tienen que empezar de derecha a izquierda. Ajá. Y los símbolos deben de estar proporcionados unos contra otros. O sea que tienen que mantener una proporción similar. No tienen que estar unos más pequeños y otros más grandes. O sea, si haces, por ejemplo, esto, por ejemplo, este es de entrada de datos, y luego de repente tu proceso es todo esto, aquí ya no hay lo que dice aquí, ya no hay proporción. Ajá. Entonces, esto que estamos viendo aquí, esto es algo incorrecto, esto no se debe de hacer. Lo que se debe de hacer es esto de acá. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Perfecto, vamos a avanzar. Híjole, allá todavía tenía texto aquí. Déjenme borrar mis garabatos. A ver, ahí está. Las líneas de flujo solo deberán ser horizontales o verticales, lo que ya les decía hace un momento, ¿no? Las líneas de flujo solo pueden descender o pueden moverse de un lado a otro. Y como dice aquí, nunca diagonal. Esto o esto o esto curveado, esto está mal. Esto no se debe de hacer. Vamos a continuar. No deben de quedar líneas de flujo sin conectar con algún símbolo. Ajá. Es muy importante que tú hagas conexión, que tú hagas la conexión entre, por ejemplo, tienes un iniciador y luego tienes uno de entrada de datos
y luego por acá conectas un rombo de decisión. Esto que se está generando aquí, esto es incorrecto. Por eso dice, no deben quedar líneas de flujo sin conectar. Ajá. Entonces sí tienes que hacer una conexión, porque entonces se perdería la comunicación. Ya no fluirían los datos. El texto incluido en los símbolos deberá ser concreto, preciso y fácil de leer. Ajá. Aquí adentro, aquí vamos a poner texto. Ajá. Vamos a poner las instrucciones que hace este proceso. El símbolo de decisión, que es este, déjenme ponerle otro color. Este es el símbolo de decisión. Es el único que tiene más de una línea de flujo de salida. Observa, aquí, ¿dónde está bien? Aquí, obsérvalo, tiene una sola línea de flujo de salida. Ajá. De introducción de datos también tiene una sola línea de salida. La decisión va a tener más de una línea de salida. Ajá. Puede ser o puede ser de acá, pero no puede tener 3 líneas de salida. Ajá. ¿Por qué razón? Porque ya lo vimos. Cuando preguntamos vamos a contestar con un sí o con un no. Y esto nos remite a los valores booleanos. El sí es 1 y el no es 0. ¿Hasta ahí alguna duda? Por mi parte no, profe. Ok, muchas gracias. Gracias, Gris. Vamos a avanzarle. En un símbolo solo puede entrar una flecha de flujo. Ajá. Entonces observa, a este símbolo de entrada de datos le está llegando una línea de flujo y le está saliendo una línea de flujo. Entonces, en un símbolo solo puede entrar una flecha de flujo. Aquí le está entrando una flecha de flujo. A de decisión le está entrando una flecha de flujo, aunque en la salida van a ser 2 flechas de flujo que van a salir por este medio. Entonces voy a dibujarla de este lado para que no estorbe. Entonces observa. Le está entrando a este rombo, le está entrando una línea de flujo, pero de ella le están saliendo 2 líneas de flujo, como ya lo vimos. Uno es para el sí y el otro es para el no. Dice, si varias líneas se dirigen al mismo símbolo, se deben de unir en una sola flecha. Ajá. ¿Qué sucede cuando de una decisión, tenemos una decisión, le sale una y otra? Entonces aquí mandamos un mensaje y aquí mandamos otro mensaje. Si esto se cumple, va a mostrar lo que esté aquí adentro. Si la pregunta que está aquí no se cumple, entonces se viene para acá. Voy a poner las flechitas. Híjole, aquí está. Ajá. Si esto no se cumple, entonces va a mostrar esto. Y de aquí vamos a conectarlo a lo que dice este punto, de aquí. Ajá. Dice, si varias líneas se dirigen al mismo símbolo, estas líneas las voy a dirigir con un proceso, se deben de unir en una sola flecha. Ajá. Entonces observen, aquí yo estoy uniendo símbolo de salida de datos con este otro y lo estoy uniendo aquí. Ajá, aquí se están uniendo. Entonces, quedaría de esa forma. ¿Dudas? No, profe, ninguna. Muy bien, vamos a avanzar. Y aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Chequen. Tenemos un terminador de inicio. Ay, espérame. Es que quería dibujar, pero no me deja. Ahí está.
Tenemos uno de inicio, tenemos un símbolo de entrada de datos, tenemos un símbolo de procesamiento de datos y tenemos este de salida de información, pero este es para imprimir. Ajá. El otro que podría ser salida de información sería este. Ajá. Y vean, lo que hace cada símbolo, lo que hace este y este, está dentro de. Ajá. Aquí vamos a poner el verbo que está ejecutando este símbolo. Aquí también vamos a poner el verbo que está ejecutando este símbolo y aquí también vamos a poner el verbo. Vamos a ver en la siguiente clase vamos a ver algunos ejemplos y vamos a hacer algunos ejercicios. Aquí, a ver, y finalmente, así como comenzamos con el de inicio, vamos a terminar con el de fin. Vamos a ver qué sigue. Y pues vamos a dejar para la siguiente clase, vamos a continuar con esta parte de las variables. Ajá. Vamos a ver variables. Esto ya lo vimos, ya nada más sería un repaso. Vamos a ver, sí les pido que por favor lean el material para repasar variables. Viene también el tema de contador y viene el tema de acumulador. Estos conceptos sí es muy importante que ustedes los lean y traten de comprenderlo, porque estos elementos vamos a estarlos utilizando en la resolución de los diagramas de flujo, el dato booleano, y aquí y viene un ejemplo, ¿no? en el material que les proporcioné. ¿Sale? Entonces pues ya sería todo de mi parte. Nada más preguntarles si tienen algún comentario, alguna duda, si no, para ya cerrar la sesión de este día. Por mi parte, ninguna, profe. Esta sí es una actividad que van a hacer y que se las voy a revisar en clase para que lo hagan, por favor. Quiero que le den una repasada a todo esto. Ajá. Variable, contador, acumulador, booleano. Revisen el ejemplo. Ajá. Para que ya se vayan familiarizando cómo se resuelve los problemas en la computadora. Y quiero que me hagan al menos los 2 primeros algoritmos. Ajá. Primero lo van a hacer como algoritmo. Paso 1, inicio. Paso 2, iniciamos con un verbo. Ajá. Y estos los vamos a trabajar en clase. Entonces la tarea va a ser que ustedes me trabajen estos 2 primeros ejercicios. Esta va a ser su tarea. La resolución de esto va a tener el valor de 35% y el otro 35% va a ser con el diagrama de flujo, pero tenemos que ver algunos ejemplos antes para que puedan resolverlo. ¿Sale? ¿Alguna duda, pregunta? Ok. Bueno, pues entonces vamos a dejarle hasta aquí. Cuídense mucho y la siguiente clase sí tenemos clase presencial, entonces ya vamos a aclarar muchas dudas que tengan. Que tengan buena tarde, pueden desconectarse. Hasta luego. Hasta luego, profe. Adiós.